Estamos en el segundo Foro Internacional contra el Racismo y la Discriminación hacia un continente inclusivo. ¿Su impresión de este encuentro? Mire, hemos llamado al segundo Foro Internacional contra el Racismo y la Discriminación porque estamos en un programa que quiere contribuir a un continente que nos considere, nos incluya en las políticas públicas de los Estados-nación a nivel de todos los países donde habemos pueblos indígenas y afrodescendientes. ¿Cree usted que la mayor parte de los gobiernos, en el caso nuestro en el Perú, sencillamente ignoran las demandas o las necesidades de los pueblos indígenas motivados por un simple racismo? Es que lamentablemente el racismo se ha convertido en una ideología que tiene raíces históricas y que se refleja en los actos de discriminación y de exclusión. En el caso de nuestro país podemos ver cómo es posible que las políticas públicas aún no reconozcan derechos, por ejemplo, específicos como pueblos indígenas, seamos andinos o amazónicos. En ese sentido, las organizaciones y pueblos indígenas desde hace casi 30 años venimos participando en el sistema de las Naciones Unidas, trabajando junto a los representantes de Estado y de los gobiernos para poder avanzar en qué medida podríamos también participar en las políticas nacionales. Y tenemos la Declaración de Derechos de Pueblos Indígenas que nos ha costado más de 20 años, en el que justamente se reconoce el derecho al consentimiento previo, libre e informado sobre aspectos que involucran nuestras vidas. Entonces es un derecho que ya se ha reconocido internacionalmente. Muchos países, como en el caso de Bolivia, por ejemplo, ya lo adoptó como política o como ley nacional. Y estamos en ese esfuerzo de que los estados nos reconozcan e incorporen estos avances dentro de las políticas nacionales para que verdaderamente seamos un país diverso que se reconoce y se respeta en esa diversidad. Dígame, con respecto a los recientes sucesos acaecidos aquí en el Perú, en Bagua, ¿no? ¿Ya? Y la masacre de 34 ciudadanos peruanos, ¿piensa usted que el manejo de esa política tuvo una motivación racista en el manejo de toda esa crisis? ¿Hubo una motivación racista al respecto? Yo no creo que haya sido una cuestión, digamos, de momento. Lamentablemente es resultado de un proceso y de la historia en la que no se ha reconocido derechos, o sea, no se nos ha considerado en la dimensión que merecemos como ciudadanos y ciudadanas peruanas también, ¿no? En ese sentido nosotros, los pueblos originarios andinos y amazónicos, nos consideramos dentro del Estado-nación, no estamos fuera, y por lo tanto consideramos que ese Estado-nación nos tiene que incluir en sus políticas, o sea, no debemos estar al margen. Nosotros desde los propios actores estamos haciendo ese esfuerzo, haciendo el esfuerzo de conocer lo que son las leyes, lo que son, por ejemplo, la Constitución, ¿no? Y cómo es que el avance también de reconocimiento de derechos a nivel internacional debe nivelarse con los instrumentos de derecho a nivel nacional. En ese esfuerzo estamos. Ojalá que en corto tiempo la situación cambie y que nuestros funcionarios públicos, tanto del Ejecutivo como los representantes políticos, puedan cada vez enterarse mejor y poder mirar en una dimensión diferente, en el sentido de que todos debemos ser incluidos en las políticas, en el beneficio de recursos, en las políticas públicas, porque si bien nosotros vamos a mirar cuál es el problema, el tema de la educación es totalmente excluyente, en el sentido que la educación de mala calidad es para los pobres, la educación rural es la que tiene menos calidad también. En el área de la educación rural no se consideran las culturas locales como aportes, como valores. Entonces, desde ahí viene también el problema de la subestimación de los aportes de esas culturas específicas. Entonces, consideramos que todo esto debe cambiar. Igual es en el tema de salud y en el tema del desarrollo económico. Nosotros tenemos recursos que se toman, pero no nos llega en la redistribución de esos beneficios, ¿no? Alan García habló en plena crisis, habló de ciudadanos de segunda clase. Un par de columnistas del diario Correo se refirieron por un lado, uno se refirió despectivamente a la congresista nacionalista Hilaria Supa, y por el otro lado alguien habló de napalm para los chunchos, ¿ya? ¿No son esas expresiones cavernarias del racismo, ¿ya?, que se quedan instauradas, muy arraigadas en la política nacional, en el discurso oficial? Es una pena que desde el Estado o desde el gobierno que debe proteger y velar por nuestros derechos,
recibamos ese tipo de calificativos, pero nosotros no nos consideramos ciudadanos ni segunda ni de tercera, porque en realidad estamos aquí porque las voluntades de los dioses o de Dios hizo que estemos en los espacios donde nos encontramos. Y en realidad nos consideramos ciudadanos de primera categoría, además somos descendientes de esas civilizaciones de las cuales el Perú y el país se siente orgulloso, o sea que el desarrollo de la arqueología, la arquitectura, la hidráulica, la diversidad de alimentos, el conocimiento y el desarrollo de los alimentos prehispánicos que perviven hasta ahora, o sea, esos son aportes no de gente de tercera, de gente brillante y de primera. Nosotros trabajamos justamente para eso, para recuperar la dignidad que tenemos y que nos corresponde que se reconozca en el espacio público y en la política nacional. ¿Cuál sería su mensaje para ese Perú que no quiere ver a ese Perú originario, a ese Perú que tanto ha aportado milenariamente al engrandecimiento de este país? ¿Cuál sería su mensaje para ese Perú, llamémosles de alguna manera ese Perú ignorante o que no quiere mirar la historia o los pueblos originarios? Aquí tenemos un problema. Pensamos que ser moderno es tener el último aparato electrónico o andar con un chip que no se nota, ¿no? Lo moderno es reconocerse en la dimensión humana y eso es lo que nos falta. No porque tú seas de un lado o hables otra lengua o tengas cultura específica que no es la mía, seas menos, ¿no? Entonces, yo creo que todos los peruanos tenemos que avanzar en ese reconocimiento de los valores como parte de la humanidad y humanos y aprender a valorar los conocimientos que también las otras culturas aportan en todo sentido. Y creo que tenemos que sacudirnos principalmente de los prejuicios, el racismo, la discriminación y sobre todo de seguir teniendo una mentalidad tan colonial. O sea, todos tenemos que cambiar en ese sentido, porque somos nosotros los que elegimos a las autoridades. Y entonces, si nosotros mismos no cambiamos, seguiremos cometiendo el error y estaremos echando la culpa a otros. Creo que tenemos que hacer una mirada hacia adentro, como personas, como sociedad y como país, para cambiarlo. Muy bien, muchísimas gracias.